Bueno, dice el enunciado de la convocatoria ordinaria de 2022, el B4, el ejercicio de la opción B4. Dice, una lámina de vidrio se halla sobre un líquido de índice de refracción desconocido. La longitud de la onda de la luz en el vidrio se reduce un 70% o a un 70% de su valor en el aire. Si se emite luz desde el líquido, los rayos con ángulos de incidencia superiores a 30 grados en la cara inferior de la lámina no se refractan al aire por su cara superior. Calcule los dos índices de refracción. Y viene con un dibujo que es como este que tenemos aquí. Y nos da como dato el índice de refracción del aire. Bien, lo único que tenemos que tener en cuenta, según el enunciado, es que, bueno, pues es que este ángulo de aquí es el ángulo límite. Este ángulo es el ángulo, tiene que ser el ángulo límite. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Pues lo que nosotros sabemos hacer es aplicar la ley de Snell, no sabemos hacer otra cosa. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de Snell para calcular, pues en principio, este índice del vidrio, ¿no? Aplico la ley de Snell para la refracción, que dice que desde este medio hasta este, desde el vidrio hasta el aire, me dice que el índice del vidrio por el seno, en este caso de alfa sub L, del ángulo límite, es igual al índice del aire por el seno de 90 grados, porque aquí se refleja por la superficie. Tenemos un problema, y es que no conozco ni el ángulo límite ni el índice de refracción del vidrio, por lo tanto, tengo que recurrir a otra cosa. ¿Qué es lo único que tengo en el problema y que no me resulta familiar, pero es un dato del problema? Me dice que la longitud de onda en el vidrio, la longitud de onda en el vidrio es un 70% de la longitud de onda en el aire. Bien, pues con eso tendré que funcionar, no sé otra cosa. Lo único que me acuerdo yo de las clases que hemos dado es que la velocidad de la luz en el vacío era la longitud de onda por su frecuencia y que la longitud en un medio, perdón, y que la velocidad en un medio era la longitud de onda en el medio por la frecuencia, porque lo que recuerdo que no cambiaba era la frecuencia. Entonces, dividiendo estas dos expresiones, yo tengo que la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en un medio es igual a lambda sub 0 por f dividido entre lambda en el medio por f. Como la f es la misma, en ambos lados me la puedo cargar. Y además, bueno, pues puedo decir que esto es una expresión que yo conozco, este es el índice de refracción del medio y es la longitud de onda en el vacío partido de la longitud de onda en el medio. Como tengo este dato, para el caso del vidrio, pues diré que el índice del vidrio es la longitud de onda en el vacío partido por 70% de la longitud de onda en el vidrio. Perdón, el 70% de la longitud de onda en el vacío, que es la longitud de onda del vidrio. De tal manera que yo me cargo las longitudes de onda y me queda que el índice del vidrio es 10 séptimos. Y así es lo que vamos a utilizar, aproximadamente 1,43. Pero podemos utilizar este dato que es un dato exacto. Bien, conocido este apartado A, resuelto ya el apartado A, que es el índice de refracción del vidrio, me voy al apartado B y entonces sí que vuelvo a retomar la ley de Snell que tenía aquí arriba y que no podía aplicar porque no conocía el índice del vidrio. Ahora sí que lo conozco. Entonces digo, bueno, pues el índice del vidrio sustituyo en la ley de Snell 10 séptimos. 10 séptimos por el seno del ángulo límite es 1 por 1, es igual a 1. De tal manera que yo puedo decir que el seno del ángulo límite es igual a 7 décimos y por tanto el ángulo límite es el arco cuyo seno vale 7 décimos, que si lo metemos en la calculadora nos da un valor de 44,43 grados. Luego ya conozco este ángulo límite. Como este ángulo límite, este rayo está encerrado entre dos paralelas, este ángulo límite es el mismo que este ángulo de aquí, que es el ángulo refractado en la interfase líquido-vidrio. Y vuelvo a aplicar la ley de Newton, aplico la ley de Snell, vuelvo a aplicar la ley de Snell a este cambio de interfase. Y entonces digo, bueno, pues el índice del líquido por el seno del ángulo con el que incide, que es 30 grados, es igual al índice del vidrio, que ya lo conozco, que son 10 séptimos, por
el seno de ese ángulo de ahí, que es precisamente el ángulo límite. Pues lo tengo muy sencillo, ya no tengo más que despejar el n sub L. N sub L será 10 séptimos, vamos a ponerlo así, 10 séptimos por el seno de 44,43 dividido entre el seno de 30 grados. Y esto, metiendo en la calculadora, da exactamente 2. Si utilizamos 10 séptimos, sale un resultado mucho más exacto que si utilizamos 1,43. Bueno, pues ya tenemos el problema resuelto.